Bienvenidos a mi canal. Hoy les compartiré un tutorial sobre el uso de la colorimetría, cómo aplicar en los diseños imprimibles infantiles y revisar algunas páginas para la combinación de colores. Antes de iniciar un diseño tenemos que elegir la temática y en base a ello algunos colores que se pueden identificar con la temática seleccionada. Por ejemplo, de este caso la temática safari está relacionado con el color verde por el follaje, el color marrón por la tierra y el color naranja por los animales. En este caso los dos primeros colores tienen mayor relevancia, por lo que comenzaré a trabajar en base a esta combinación. Y para ello me voy a la página Color Hunt, donde se puede combinar. En la búsqueda selecciono ambos colores que usaré para generar los posibles colores combinables. Como vemos, se me ha generado varios modelos y los cuales seleccionaré de acuerdo a la personalidad que deseo proyectar. Por ejemplo, si uso caricaturesco, los colores son más sólidos, con el kawaii los colores más pasteles y con el animado un color más intenso. Una vez seleccionado la personalidad, puedo tomar un recuadro de la colorimetría. En la parte inferior les dejaré el programa que uso para recortar solo el cuadro de color. Y bueno, ubico los colores respectivos. De esta manera puedo seleccionar una colorimetría para realizar el diseño. Y bueno, para determinar los colores me voy a insertar formas, voy a seleccionar un rectángulo. Luego me voy a relleno de forma y con el cuentagotas voy a seleccionar el color. Me voy a contorno de forma, sin contorno y bueno, ya he obtenido el color. La segunda forma es determinar el modelo. Aquí en este caso tengo tres modelos diferentes que tienen una carga de color muy diverso, pero los tres forman parte de la temática de Safari. Para determinar el color de uso me voy en este caso a trabajar con la página Colors. Le doy clic en este botón para generar y le doy clic en este icono de foto y voy a adjuntar la imagen. Una vez que he adjuntado la imagen, por default me indica los colores, pero en este caso si yo deseo puedo tomar la muestra de colores simplemente haciendo clic y seleccionando el color. De esta manera se me va a generar una nueva paleta de colores en base a la decoración. Y bueno, una vez que ya he seleccionado los colores, tengo acá la gama de colores que voy a usar para esta temática, y para hacer el diseño me voy al siguiente y me voy a generar y automáticamente se me ha generado la gama de colores. En este caso me viene indicado el código de color y en este caso simplemente hago clic, control C, control V y voy a adjuntarlos en las respectivas imágenes. Y bueno, lo mismo voy a realizar para los próximos diseños. En este caso, si deseo, también puedo tomar solamente el código de color. Por ejemplo, vamos a copiar este código de color para generar el color. Me voy en este caso a insertar formas. Inserto un rectángulo. Nuevamente me voy a relleno de forma, colores de relleno y voy a pegar acá el código de color. Control V y aceptamos y automáticamente se me ha generado el nuevo código de color. También de esta manera puedo trabajarlo o como le he indicado en el caso anterior lo pueden hacer. Y bueno, de esta manera voy a tomar los colores, la gama de colores de acuerdo a la temática que voy a realizar de acuerdo a la decoración. Ahora, en este caso voy a generar con esta gama de colores el toppers o el diseño que requiera realizar en base a ello. Como ustedes pueden observar, hay tres modelos diversos, todos corresponden a la temática, pero la carga de color es muy diversa y me va a quedar de esta manera. La decoración está asociada al diseño. Bueno, en Color Hunt también pueden encontrar una gama de colores, desde colores pasteles, colores neons o vintage, toda una gama de colores. Simplemente ustedes también pueden generar copiando de manera automática los códigos de valor. Y bueno, me voy a insertar formas, voy a insertar un elemento, me voy a relleno de formas y voy a pegar el código de color. Y bueno, aceptamos y automáticamente de esta manera obtengo el código de color. Otra forma es ir nuevamente a Color, seleccionar este icono y voy a seleccionar la imagen. De manera automática me va a arrojar los colores, la gama de colores usados y yo voy a poder exportar en una imagen JPG
que lo voy a llevar de manera directa a PowerPoint. En este caso ya tengo la gama de colores. Para tomarla simplemente me voy a insertar formas y con el relleno de forma, como en la ocasión anterior, voy a seleccionar con el cuentagotas. Caso contrario, me voy a relleno de formas y voy a copiar código de color. Me voy a diseño, hago clic en colores, personalizar colores, en énfasis 1, en más colores y voy a insertar el código de color. Control V, aceptamos. De esta manera selecciono todos los códigos de color y lo voy a guardar. Así hemos obtenido todos los códigos de colores que estoy usando. Y automáticamente cuando deseo diseñar me voy a formas, adjunto un elemento, me voy a relleno de forma, de manera automática se me va a seleccionar toda la gama de colores que estoy usando, desde los colores más ligeros hasta los colores más fuertes, pero solamente de estos colores que estoy usando. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto, lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.